Shalom, shalom, shalom. Bendiciones, bienvenida a la amada audiencia de la www.radiocongregacionmesiánica.com. Quien le habla y le bendice, su amigo Roe Pastor Quintana González Sergio, dándole la bienvenida en esta mañana preciosa, en esta mañana hermosa que el Padre ha preparado para nuestras vidas. Somos la Congregación Mesiánica Casa de Restauración. Estamos ubicados aquí en la calle Saavedra, número 550, en la localidad de Tronco del Talar de la hermosa ciudad de Tigre, de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para las naciones. Sean bienvenidos todos los que están en sintonía. Sean bienvenidos todos. Le doy gracias al Eterno por todos los que se están añadiendo, por todos los que día a día sintonizan esta emisora, esperan este programa Sembrando Fe, un programa que ya lleva alrededor de 9 años en el aire. Le damos gracias al Eterno por la perseverancia y por darnos la fuerza para poder seguir transmitiendo la palabra del bendito sea. ¿Sí? Bueno, venimos en una serie de estudios y ya estamos llegando al final casi. Veníamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, los romanos, y hemos llegado hasta el capítulo 11, uno de los capítulos más polémicos que existe en la cristiandad y como en otros lugares también, y más mal interpretado también. Ya hemos hablado de la salvación, hemos hablado de lo que es realmente amar a Dios, amar al Eterno, amar a Yahweh, y hemos hablado, de lo que es la salvación. Hemos visto un montón de cosas en esta poderosa carta, en la carta de los romanos, ¿sí? Ahora yo quiero nosotros quedamos en el 11:22 la última vez, eso está en YouTube, usted lo puede buscar a este pasaje, usted puede buscar todos estos videos, ya hemos llegado hasta el libro de Romanos capítulo 11, verso 22, y ahora vamos a arrancar del verso 23. Quiero contarles algo. Hubo hermanos que el día sábado hemos enseñado sobre la importancia, justamente la parashá hablaba sobre lo que era inmoralidad y sobre lo que era la aberración sexual y un tema tan tabú que en las iglesias no se habla de lo que es casualmente la sexualidad. Por eso es que tenemos tantos problemas también en las congregaciones. Por eso es que hay adulterio, hay fornicación, hay un montón de cosas porque no se enseña, porque es como un tema tabú. Es igual que hablar de dinero en la congregación. Entonces, el sábado, el Eterno ministró mi vida para que pudiera enseñar, al igual que casi siempre lo hago, lo importante que es la sexualidad. Lo importante que son los mandamientos del Padre en cuanto a la sexualidad. Lo importante que es y cuán importante que es mantener una vida sexual agradable al Padre. Bueno, estuve transmitiendo en vivo como siempre lo hago desde mi teléfono celular la prédica, pero no entiendo por qué, no comprendo por qué no quedó registrado en mi teléfono la prédica y por ende en mi muro de YouTube tampoco. Pero el Eterno es fiel, es verdadero, en nuestra radio, en la cual sí salió en vivo nuestra prédica y también quedó registrada la grabación, o sea que está registrado. Todos aquellos que lo quieran, que quieran la prédica del día sábado, la enseñanza de la parashá del día sábado de Tazria, me la puede solicitar y se la puedo dar en forma de MP3, en un CD, para que la puedan escuchar, la puedan compartir, ¿sí? Luego me escriben o luego me avisan, ¿sí? Para informarles cuáles son sus valores. Va a tener un valor mínimo, pero usted va a ser bendecido. Amén. Así que le doy gracias al Eterno por eso. Bueno, vamos a empezar. Le doy gracias también al bendito sea porque ayer hemos comenzado un seminario nuevo, un seminario avanzado en raíces hebreas en la congregación. Este es el tiempo de Elohim, allí en la ciudad de San Fernando, de los apóstoles Retamoso, en donde la verdad que hemos tenido una convocatoria muy grande. Le doy gracias al Eterno, alrededor de 20 estudiantes que ya estaban ahí, ansiosos de aprender. Y hemos aprendido, hemos enseñado sobre la importancia de conocer a Yahweh, conocer la divinidad, conocer su nombre, poder instruirnos, poder ver cuándo fueron cambiadas las cosas y un montón de otras cosas más que estábamos enseñando en el día de ayer justamente allí en aquel lugar, ¿sí? Y también surgió la posibilidad
de que todos los que quieran estudiar raíces hebreas, todos los que quieran estudiar raíces hebreas bíblicas, ojo, aclaro bien eso, raíces hebreas bíblicas lo puede hacer. Usted puede venir, las clases se van a dictar cada 15 días ahí, son 12 clases en total, son 6 módulos, un módulo dura 2 clases. Usted lo puede hacer, usted puede ponerse en contacto con nosotros para que usted pueda recibir la información, para que usted pueda estar ahí presente también y ser enriquecido, ser bendecido con el conocimiento que el Padre tiene. Así que le doy gracias al Padre por eso, le doy gracias al Eterno. Así que todos los que se quieran sumar lo pueden hacer. Puede tomar el teléfono y puede comunicarse. 11 21 82 93 43. Vuelvo, repito una vez más. 11 21 82 93 43. O también lo puede hacer al 11 3501 24 77. Esos son nuestros teléfonos para que tú puedas comunicar, para que puedas preguntar sobre cómo tú puedes ser parte de este mover. No importa en donde tú estés, tienes que tener simplemente la bendición. Si congregas en otro lugar, tienes que tener la bendición de tu pastor para que puedas venir a estudiar raíces hebreas bíblicas, ¿sí? Esa es la única condición y luego se te va a informar en cada uno de los en cada uno de los 2 teléfonos que te he dicho cómo es el sistema, cómo opera y cómo es para que puedas acceder. Le damos gracias al Eterno por todo lo que Él nos da. Le damos gracias al Eterno por la radio, por la emisora, por el internet, por todo lo que Él nos facilita para extender su reino, para extender su palabra. Bendigo, amén, a González Rosa, a mi tía, dice: buenos días, pastor, que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia en el nombre de Jesús. Muchas gracias, tía querida. Un abrazo enorme para ti y para todos los que están ahí contigo. Un abrazo muy enorme. Te quiero mucho, tía. Vamos a empezar. Libro de Romanos, capítulo 11, verso 23. Comenzamos, dice así: y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Romanos capítulo 11, verso 24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Verso 25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. ¡Wow! Verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí Pablo va a cerrar con el misterio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Cuál es este misterio que Dios ha tenido oculto? ¿Qué es misterio? Porque cuando también nosotros entendemos esta palabra, la palabra misterio es algo oculto, algo que no ha sido revelado a todo, algo que no se le ha contado a todo, algo que estuvo secreto. Tú te preguntarás, ¿por qué tan poquitos estamos siendo o nos reunimos en un lugar? Porque es un misterio. A ti te han dado la oportunidad de saber este misterio del que Pablo está hablando. Cuando Dios vio que Pablo era aquel que iba a ser la luz, que iba a llevar la luz a los gentiles, Pablo, yo creo que en ese momento ni sabía lo que estaba por hacer o lo que se le estaba por encomendar o revelarle en su vida. ¿Qué vio Dios en nosotros para que se nos revelara este misterio? ¿Qué es lo que vio? Qué tremendo, ¿verdad? Dice el verso 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. ¿Quién era Israel? En la época de Pablo. Israel en la época de Pablo era Judá, ¿sí? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Óigalo y note bien esto, anote esto, en parte. No todo Judá, no todos los judíos fueron endurecidos.
muchos judíos reconocieron al Mesías Yeshua. Así que si a ti te han dicho que los judíos rechazaron a Yeshua, eso es mentira. Los judíos, tan solo el concilio religioso, el Sanedrín y todo el concilio religioso que estaba en ese tiempo fueron los que rechazaron a Yeshua, los que no le aceptaron. Hay una controversia cuando muchas personas leen la Biblia y dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Cuando habla a lo suyo, no dice que vino a los judíos. No. A lo suyo, ¿qué era lo suyo? Su oficio. A los de su oficio, él era un rabino, Yeshua era un rabino. Y los rabinos de aquel tiempo no le recibieron. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y leemos correctamente la escritura, nos vamos a dar cuenta y vamos a sacar ese espíritu antisemita que nos metió la iglesia romana de odiar a los judíos, sin entender el plan profético del Eterno, que el plan profético del Eterno es que los judíos y los gentiles sean uno a través de la persona de Yeshua. Se nos ha hecho a nosotros decir, o se nos ha enseñado que hay que odiar a los judíos porque ellos mataron a Jesús. Y eso es totalmente mentira, porque de la misma boca de Jesús, de Yeshua, nosotros lo escuchamos decir al maestro, al rabino Yeshua, decir que él tiene poder, que le fue dado poder por el Padre a él mismo para dar su vida y para tomar su vida. Y él dijo, nadie me la quita, yo la doy y yo la vuelvo a tomar. Y sabes que esto es increíble, porque en la cruz del Calvario, en un momento determinado, cuando Yeshua está no agonizando, sino que está sufriendo y dice unas palabras tan tremendas en hebreo como es Elí, Elí, Abba Sabatini, que quiere decir Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? De luego de decir esas palabras, leemos que en las escrituras dice, y entregó su espíritu. O sea que nadie lo mató. Él se dio a sí mismo. Si tú crees en la teología de que los judíos mataron a Yeshua, déjame decirte que si lo mataron, si alguien le sacó la vida, no hay salvación. Porque el Cordero se tenía que ofrecer de buena voluntad. Mi alma te bendice, Yahweh, mi alma te adora. Y Yeshua se dio a sí mismo por nuestro pecado, por todo el pecado del mundo. Así que mira qué grandioso y maravilloso. ¿Sí? Dice verso 25, vamos a leerlo completo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud, óigalo bien, la plenitud de los gentiles. Esa palabra es clarísima, es clara en este día. La plenitud de los gentiles. ¿A dónde tienen que entrar los gentiles? ¿A dónde? ¿Al reino dividido? ¿Al pacto? Quiere decir que Dios tiene un número que ha de entrar. Y cuando estos ya hayan entrado, entonces Israel, los judíos, Judá, recuerden que ellos eran los que estaban ahí, van a entender el misterio. Le va a ser revelado el misterio. Romanos capítulo 11, verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cómo dice? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Note usted y anote, subraye que el Israel que está hablando Pablo eran el Israel de esa época, eran los judíos. Judá, Benjamín y gran parte de las tribus que se fueron añadiendo luego del pecado de Jeroboam, perdón. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¡Wow! Tremendo. Así que cuando Israel será salvo, se entienda el misterio de la plenitud de los gentiles. En el momento que este mensaje se entienda, en el momento que las naciones entiendan el misterio, todo Judá será salvo, todo Israel será salvo. No sé cuántas personas estén escuchando este mensaje, pero si este mensaje
del misterio de la plenitud de los gentiles se revela en tu vida, esto puede promover la redención final. Somos una generación que tenemos el potencial de traer la redención final cuando se entienda la plenitud de los gentiles. Vamos a ver a qué misterio se refiere Pablo para que los que no entienden este misterio en este día puedan entenderlo. Bendito sea Yahweh. El apóstol Pablo dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Yo tampoco quiero que ninguno ignore este misterio, sino que este misterio tiene que ser revelado, anunciado por todo predicador, por todo hombre que se ha levantado a proclamar las buenas nuevas de Yahweh. Tiene que gritarlo a voz en cuello, ser heraldo de Yahweh, diciendo y enseñando este misterio. Busquemos en el Antiguo Testamento dónde aparece esta frase que menciona Pablo. Busquemos en el Taná. El Taná es aquello que nosotros hemos conocido como el Antiguo Testamento. Si nosotros buscamos esta frase, de la frase que habló Pablo, la plenitud de los gentiles, la vamos a encontrar. Vamos a ver quiénes son estos gentiles a los que se está refiriendo Pablo. Y vamos a ver en este texto por qué Pablo habla de los gentiles. Habla de los gentiles y ha utilizado textos de los profetas que no tienen que ver con los gentiles, sino la casa de Israel. ¿Por qué Pablo utiliza textos que hablan de Israel y se lo aplica a los gentiles? ¿Por qué les aplica a los gentiles el capítulo 1 de Oseas? Porque dice que vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Si está hablando de gentiles, ¿por qué aplica estos textos a los gentiles? Si se supone que las promesas y las profecías son para el pueblo de Israel. ¿Por qué Jacob en el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando bendito sea Yahweh, cuando ve que viene un montón de gentiles que estaban entrando, no sabía qué hacer con ellos y decían, es necesario circuncidarle y que guarden la ley de Moisés? Y no sabían qué hacer con todos estos gentiles que estaban volviendo, porque Jacob utiliza un texto de la profecía de Amós que no habla de gentiles, sino de las tribus que están en la dispersión y que habrían de volver. ¿Por qué se lo aplica a los gentiles? Mi alma te adora, Yahweh. Una de dos. O están sacando de texto el contexto, o ellos sabían algo que en general el cristiano no conoce, o la teología cristiana lo ha mantenido oculto deliberadamente, o porque en realidad no lo saben. En todo caso, Dios está en el control, el bendito sea está en el control. ¿Y cuál es la identidad de los gentiles? ¿Quiénes son esos gentiles que estaban entrando en la época de Yeshua? ¿Y quiénes son actualmente los que están entrando y los que están viniendo al pastor de Israel? ¿Quiénes son los gentiles que están viniendo al pastor de Israel? Al bendito sea el gran pastor, al pastor de los pastores. ¿Quiénes serán la plenitud de los gentiles de los cuales Pablo está hablando? Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis, libro de Bereshit. Vamos a ver eso. Bendecimos la vida del Roe Pablo Escalante, que nos saluda, nos bendice, dice bendiciones, Roe, bendiciones. Amado, un abrazo bien grande para ti, para tu familia. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Jacob se vuelve a reencontrar con su hijo José, que había sido vendido a unos egipcios? Y después de muchos años vuelve a saber de él. Pensó que estaba muerto y dijo, pensé que no te iba a volver a ver, y no solo a ti, sino que también a tus descendientes. Traerme a tus hijos para adoptarlo. Fíjense qué interesante. Va a recuperar a su hijo otra vez, a José, a Joseph, que significa Joseph. El nombre de Joseph significa Yahweh añade, o significa Dios añade, como lo puedes conocer vulgarmente, comúnmente por ahí. Pero la verdadera interpretación en hebreo es Yahweh añade. ¿Sí? El nombre de José o de Joseph, Yahweh añade. Y traerlos para ponerle mi nombre, mi identidad. Israel, los voy a adoptar como mis hijos.
como hijos míos. Y esto es exactamente lo que sucede con el Mesías. Cuando el Mesías sea reconocido, no va a regresar solo. ¿Con quién va a regresar él? Con un montón de gente que nació en el exilio y entonces van a ser adoptados por Israel. Mi alma te adora, bendito eterno. En Génesis 48:10 dice así: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Fíjese qué interesante. Israel no podía ver, le fue dada ceguera parcial. Ahí hay una profecía inmensa, tremenda. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Continuamos, verso 11. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Verso 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, a Manasés, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. En la parábola del hijo pródigo, quien fue el que se fue de la casa fue el hermano menor. A su mano izquierda, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos, agrede. Aunque Manasés era el primogénito, él forma como una especie de cruz cruzando sus manos, como una especie de X cruzando su mano. En el capítulo 15 en el versículo 15 del capítulo 48 de Génesis dice la Torá, dice: y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. ¡Wow! Bendito Yahweh. Aquí vamos a ver, óigalo bien, aquí vamos a ver esta versión que es con números strong. Y vean la palabra multiplíquese. Esta versión de la Reina Valera con los números strong, justamente la palabra multiplíquese es la palabra grok, G-R-O-W. ¿Sí? Esa palabra nosotros la podemos comprender y entender literalmente, que esta palabra en hebreo literalmente significa pez. Que la descendencia de estos peces se multiplique como la arena del mar. Eso es lo que está diciendo Jacob cuando bendice a Efraín y a Manasés. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad que sí? Bendecimos a nuestra amada hermana Beatriz Acevedo, dice: Shalom Roe, Yahweh bendiga su vida y la de su familia y la de la familia suya. Qué hermosa enseñanza. Muchas gracias. Gracias, hermanas, te bendigo y gracias por estar ahí. Verso 17 dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Josué su padre: Padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. ¿Quién es su hermano menor? Efraín. ¿Qué significa Efraín? Fructífero, doble fruto. Efraín significa fructificar, fructífero significa en hebreo. Dice: el menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones.
aquí está la frase que citó Pablo. Vamos a ver cuál es esa frase. Vamos a ir de vuelta a los números Strong. ¿Sí? En el números Strong, aquellos que son exégetas y estudiosos, ¿sí? En el código H4393 usted va a encontrar esta frase, que es la frase meló, ¿sí? La palabra meló viene del verbo lemalé, que significa llenar, y la palabra naciones es la palabra goín. Entonces dice: de Efraín descenderá la plenitud de las naciones. Efraín llenará las naciones. La simiente de Efraín llenará las naciones, llenará los países, se multiplicará en gran manera. ¿Quedó bien claro esto? ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles significa que la semilla de Efraín llenará y llenó todas las naciones. Bendito sea Yahweh. Dice el verso 20: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, de donde estaban cuando se hizo esta promesa en Egipto. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y mi arco. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es esta promesa preciosa? Están en el exilio, están fuera, pero un día la descendencia volverá. El Señor los sacará del exilio. Quiere decir que va a volver a haber un segundo éxodo. Bendito sea Yahweh. Cuando todo Israel será salvo, cuando vuelva, cuando entre la plenitud de los gentiles. Y lo único que tenemos que hacer ahora es conocer un poco de la historia. ¿Qué pasó con la descendencia de Efraín? Y si leemos, en la época de los reyes está documentado cuando el rey Salomón gobernaba a las tribus de Israel. Salomón empezó a apartarse de las leyes divinas y adorar a los dioses de sus esposas. Transgredió la ley de Dios y por eso el Eterno le decretó un juicio y le dijo que iba a dividir la nación y que las 10 tribus del norte se las iba a entregar a un siervo suyo y que a su hijo solo le iba a quedar o le iba a dejar la tribu de Judá y Benjamín, y solo por amor a su padre David iba a hacer esto. Esto se cumplió en la época de su hijo Reboán. Reboán gobierna sobre las tribus del sur. Reboán. Y un hombre llamado Jeroboán, no confunda, Reboán el hijo de Salomón, y Jeroboán el siervo que había sido de Salomón, a quien Dios halló fiel en ese momento para entregarle las tribus de Israel. Este hombre llamado Jeroboán, descendiente de la tribu de Efraín, sobre las tribus del norte, por eso se le llama también la casa de Efraín. El punto que tenemos que aprender aquí es cómo el Eterno cumplió la profecía de Jacob de que Efraín sería fructífero y llenaría todas las naciones, porque el pacto era que si el pueblo de Israel obedecía a la Torá, nunca iba a salir de Israel, siempre iban a vivir en Israel. Pero si desobedecían el pacto, el Eterno lo iba a sacar de Israel y lo iba a mandar a las naciones. ¿Qué sucedió con las 10 tribus gobernadas por un descendiente de la tribu de Efraín? Desobedecieron el pacto, transgredieron la Torá, establecieron templo, pusieron otros sacerdotes, cambiaron los días festivos y Dios tuvo que traer un juicio. El Eterno tenía determinado usar su desobediencia para bien. Yahweh iba a usar su desobediencia con un propósito, y al estar
en el exilio se iban a multiplicar y multiplicar e iban a llenar las naciones. Se iban a convertir en algo que nosotros podemos ver claramente en este tiempo como la plenitud de los gentiles. Y una vez que llenaran las naciones, es algo así como llenar la tierra con una semilla y luego posteriormente viene la cosecha. Es justamente lo que se hace. Siembra la simiente, la semilla de Efraín en todas las naciones. Y para que una semilla produzca fruto, ¿qué es lo que tiene que suceder primero? La semilla tiene que morir. Entonces la semilla murió. Y una vez que muere, lleva mucho fruto. Cuando se separan de Judá, cuando las 10 tribus se separan y Rehoboam decide hacer sus propias leyes, el rey Jeroboam trató de ir por ellas. Y Dios les envió un profeta y le dijo, no lo hagas. Esto lo hice yo. Dios sometió a las 10 tribus a desobediencia, pero luego tendría misericordia. Lo vimos en el libro de Oseas. Y dijo Dios, en el lugar que se dijo, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces fueron dispersados en las naciones. ¡Qué tremendo! Vamos a ver el libro de Oseas capítulo 2. ¿Sí? ¿Queda claro entonces quiénes son la plenitud de los gentiles? ¿Quedó claro la palabra goín, la palabra meló? ¿Quedó clarísimo? Yo creo que sí. Son la descendencia de Efraín, la plenitud de los gentiles, que habría de llenar todas las naciones. En todos los países existen descendientes de Efraín, porque fueron llevados al exilio. ¿Quién los llevó al exilio? En el año 722 antes de Mashiach, después de 200 años de rebelión, el Eterno les envió profetas para que se arrepintieran. Pero Yahweh sabía que no se iban a arrepentir. Y vinieron los asirios y se los llevaron al exilio. Y al estar en el exilio se mezclaron con la gente extranjera de otros países. Y dejaron de ser Israel. Perdieron la identidad. Dejaron de ser pueblo. Dejaron de ser compadecidos. Ya estamos en los tiempos de los gentiles. Ya estamos en los últimos tiempos. En 1967, en la guerra de los 6 días, una vez más Judá tomó el control de la ciudad de Jerusalén. De manera que técnicamente hablando ya estamos en las últimas. Hasta 1967 terminó el tiempo de que el mensaje iba a estar enfocado en los gentiles. Y a partir del 67 iba a empezar la restauración de ambas casas. Si ustedes analizan a partir de cuando este tema de las raíces hebreas de la fe cristiana ha empezado a tener su auge, es a partir de los años 70, 80 y 90, y cada vez va más en aumento. Cada vez más la iglesia cristiana está más interesada en los temas de Israel. ¿Por qué? Porque es el propósito de Yahweh, que todos conozcan la restauración de todas las cosas. Estamos en los tiempos de la restauración, en los tiempos en que el hijo pródigo tiene que volver, en el tiempo de empezar a provocar a celos a Judá. Por mucho tiempo no se podía hacer esto, porque Roma tenía el control de las escrituras y no nos podíamos enterar de lo que está escrito. Pero actualmente ya se puede tener acceso a toda esa información. Mi alma te adora, Yahweh, mi alma te bendice. Oseas capítulo 2, verso 1 dice, decir a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama. Verso 2, contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y los adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, lo haga como un desierto, la dejé como tierra seca y la maté de sed. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. Aquí está hablando de las 10 tribus del norte. La que dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me
dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cesto y no hallarán sus caminos. Seguirá a su amante y no los alcanzará. Sigue hablando de las 10 tribus del norte. ¿Quién eran estos amantes? ¿Quién eran estos amantes? Los santos, la Virgen de Guadalupe, el Gauchito Gil, San La Muerte, San Cayetano, San Expedito y cuántos otros San Bizcocho que andan por ahí, ¿sí? Eso eran los amantes. Lo buscará y no lo hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo exactamente? ¿Recuerdan lo que él dijo? Volveré a la casa de mi padre. Me volveré porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de sus ojos, de los ojos de su amante, y nadie la va a librar de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, luna nueva, sus días de reposo y todas sus festividades. ¡Wow! ¿Qué les parece esto? Está hablando de las tribus del norte que cambió todo, no de Judá. ¿Qué les parece? Verso 12 dice, y haré talar sus vides y sus higueras. Esto literalmente se cumplió. De las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y las castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adoraban de sus zarcillos y de sus joyeros, y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Yahweh. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea, llevaría a su pueblo a una situación de desierto y ahí hablaría a su corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Eterno saca a las personas para llevarla al desierto, al destierro, para hablar a su corazón. Y dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, que quiere decir mi esposo, mi señor, mi único, mi supremo. Y nunca más me llamará Baelí, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Es decir, cuando regreses de tu exilio espiritual, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos, ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. En este tiempo, dice el Señor, voy a enviar lluvia y la tierra va a germinar. Todos los dispersos en las naciones van a despertar. Dice el verso 23, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruamá y diré Lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, Elohim mío, bendito sea Yahweh, mi alma te adora. Oseas capítulo 3, verso 1 dice, me dijo otra vez Yahweh, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Quién es Lo a mí? ¿Quién es Lo Ruamá? Que
¿De quién Pablo habló? De los gentiles, de la tribu de Israel, plenitud de los gentiles. ¿Quién es esa plenitud de los gentiles? Israel, que perdieron la identidad, cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Dice el verso 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer de medio de cebada. Verso 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Muchos días andarán los hijos de Israel vagando en el mundo. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Dios y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. ¿Tú crees que estamos en los fines de los días, de los últimos días? Entonces escuche decir, cuando usted escucha hablar esto, nosotros que creíamos que éramos gentiles, ya entendimos que somos Israel. Eso marca el inicio de los últimos días. Y esto es como una bola de nieve, algo grande, algo tremendo. Se los aseguro. Hay personas que se hacen llamar cristianos sin saber de dónde procede la palabra Cristo, porque creen que la palabra cristiano procede de Cristo, del Mesías. Y Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el título. La palabra Cristo viene del griego y a su vez viene del latín Christou. Y en el griego es Cristo. Pero esa palabra en el original, en hebreo, es Mashiach, que quiere decir ungido. Un ungido para una determinada situación o encomendación. Dios ungía, como ungió a David, óigalo bien, como ungió a David para que él fuera rey sobre todo Israel. Yeshua fue ungido por el Señor para que él sea el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, si tú no entiendes que Cristo o Mashiach es un título, no es el apellido de Jesús. Entonces, cuando tú dices yo soy cristiano o dices yo soy mesiánico o esto que aquello, simplemente te estás poniendo un título y perteneces a una cultura o una religión o algo inventado por los hombres. Yahweh, bendito sea, no inventó ninguna religión, ni una. Es más, Yeshua tampoco inventó ninguna religión, no hizo algo como lo que conocemos nosotros como iglesia. No, él no hizo eso. No fundó ninguna iglesia. Los apóstoles no fundaron ninguna iglesia. No hicieron eso. Ellos enseñaron el estilo de vida que habla la palabra de Dios para un pueblo. La Biblia, la que todos conocemos, si tú pudieras verla como una constitución nacional para un pueblo, para que todo aquel pueblo que quiera vivir conforme como pueblo de Dios y obedezca, es mismo. Mira, te voy a dar un ejemplo para que tú puedas entender, a ver si lo podemos ponernos lo más fácil. Nosotros vivimos aquí en Argentina con la Constitución Nacional Argentina. Si tú te quieres mudar a Estados Unidos, en Estados Unidos hay una Constitución Nacional para Estados Unidos, la cual es también aplicable para los gentiles, para todo extranjero que vaya para aquel lugar. Si tú vas para allá, te tienes que tomar de toda la Constitución Nacional que ellos tienen escrita y tienes que obedecerla, si no te va a ir mal. De la misma manera es aquí. Si tú dices que eres el pueblo de Dios, tú tienes que entender que no eres cristiano, adventista, católico, romano, tú no eres esto, tú no eres aquello. No eres eso. Tú eres Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y no importa dónde hayas nacido. Yo nací en la hermosa provincia de Tucumán, aquí en Argentina, pero ahora sé, gracias al Eterno, que soy Israel, pueblo de Dios, aunque haya nacido aquí en la dispersión. Aunque así como Efraín y Manasés nacieron en Egipto, nacieron en el mundo, y Israel y Jacob los adoptó como hijos suyos, de la misma manera el Señor me adoptó como hijo suyo, porque ya me tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo, al igual que contigo. Así que no te hagas llamar más gentil, ni te pongas título puesto por los hombres, sino que llámate como Dios te llama, pueblo mío,
Este es mi pueblo. Tú eres lo a mí, pueblo del Eterno, del bendito, del Todopoderoso. Amén. Muchas gracias. Dice mi tía Rosa González, dice, pastor, muy buena enseñanza, muy buena reflexión. Que Dios bendiga su sabiduría e inteligencia. Bendiciones. Muchas gracias, tía querida. Ya estamos por terminar. Si recuerda que nuestro teléfono está abierto, 11 21 82 93 43 en nuestra línea de teléfono. Mi alma te bendice, Yahweh. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Dice, amén, muchas gracias. Nos escribe Adrián desde Coronda, Santa Fe. Adrián Monti dice, Shalom, amado, hermosa enseñanza, lo bendecimos grandemente. Muchas gracias. También nos escribe Shalom Roe desde Casa de Restauración, Anexo Mendoza. Ya estamos en sintonía para una nueva enseñanza. Bendiciones para usted y su familia y todos los hermanos que están conectados. Amén. Bendecimos a todos nuestros amados de allí de Mendoza, que ya prontamente estaremos con ellos. Ya el día 10 de mayo ya estaremos volando para Mendoza para estar unos días allá con ellos, un fin de semana, para poder compartir la palabra del bendito sea con ellos también. Sí, también nos escribe nuestra hermana Corina Corvo, dice, Shalom, pastor, bendiciones en sintonía. Amén, muchas gracias, hermana querida, te bendigo. Continuamos. Vamos y yo creo que esto está poderoso y hermoso, ¿sí? Tenemos que entender entonces lo maravilloso que son la plenitud de los gentiles. Si tú entiendes eso, bendito sea Yahweh. Volvamos al libro de Romanos, donde nos quedamos. Nos quedamos en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 25. Dice así, la Biblia es algo precioso y poderoso que me apasiona. Tú puedes empezar desde un lugar, pero no sabes a dónde te va a terminar. Es como un circuito de televisión. Tú empiezas en un lugar y te lleva por una parte, te lleva para el otro, te lleva para aquello. La Biblia tiene algo maravilloso, que tú necesitas algo que se llama Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que es el GPS de la Biblia, de la palabra de Yahweh, que te va a llevar, te va a conectar de un lugar al otro. Vas a entender los que los profetas hablaron, vas a comprender los que los apóstoles hablaron, los dichos del Mesías y las enseñanzas que están en la Torá, y todo está conectado con todo. Por eso es que mira, cuando entendemos a Pablo ahora, cuando él habló de la plenitud de los gentiles, entendemos que estaba hablando de lo que el profeta Oseas había hablado, había dicho con respecto a ese que decía que era hijo de prostitución, los hijos de prostitución de la ramera, y que no era su pueblo, pero que el Señor los tomaba para sí, que ahora son su pueblo. Bendito sea Yahweh. Ahí estaba hablando de nosotros, profetizando de nosotros y de nuestra venida al Mesías Yeshua. Verso 25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. Wow. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26. Y todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta palabra impiedad, en hebreo es la palabra pesha, que significa literalmente una rebelión o una revuelta nacional. ¿Qué quiere decir? El pueblo como nación se rebeló contra Dios, pero ya que él cumpla el ir por las ovejas que no son de este redil, o sea, Judá, voy a ir por ellas, fuera de Judá, a las naciones. Y entonces serán un solo rebaño, como dijo el Señor, Judá y las 10 tribus perdidas y un solo pastor. O sea, que ahora mismo el pastor de Israel, el Mashiach, dejó a las ovejas que estaban en casa y se fue por las ovejas descarriadas. Cuando una mujer le pidió un milagro, le dijo él, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la palabra perdida en el griego se traduciría literalmente como no he venido sino por las ovejas de prostitución, a salvar lo que se ha perdido. De manera que en lo que se presenta a Judá, ¿qué es lo que se hizo? Lo que hizo el Señor? Endureció en parte a los gobernantes de Judá
para que no lo reconocieran como rey. O sea, en pocas palabras, lo sujetó a desobediencia. Pero en ese momento que hizo, tuvo misericordia de Efraín. Fue a aquellos que no le buscaban, fue a aquellos que no eran su pueblo, fue a aquellos que estaban perdidos entre las naciones. Su espíritu fue a buscar lo que se había perdido. Y es ahí donde estamos nosotros. Dejó las 99 que estaban en casa y se fue a buscar la una que se fue a las naciones. Una vez que vayas por todas las ovejas perdidas en las naciones que andan errantes, una vez que se recupere a todas y vuelvan a la fe de sus padres, ¿qué va a suceder? Judá, al ver que empiezan a regresar un montón de ovejas, ¿qué empiezan a decir? Soy Israel, quiero volver al pacto. Al ver Judá un montón de gentiles que vengan, mexicanos, argentinos, tucumanos, de todas las naciones de Latinoamérica, ¿qué van a empezar a decir? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Jerusalén, la gran ciudad del rey, vamos a establecer el reino. Se va a hacer algo precioso. ¿Y qué pensará Judá cuando vea esto? Que Yeshua es el Mesías. Mientras esto no suceda y sigan en su nueva religión, el judío no va a ver a Yeshua como el Mesías. No lo va a ver. Mi alma te adora. La palabra pesas, P-E-S-H-A, es la misma palabra que aparece en el libro de Isaías capítulo 53, verso 8, en la cual dice así: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión, aquí está la palabra, rebelión, de mi pueblo fue herido. O sea, que las tribus de Israel fueron las primeras en pecar, las primeras en desobedecer. Dios sujetó a las tribus del norte a desobediencia, pero esa desobediencia tuvo un propósito. Eso obró para bien. Su desobediencia provocó que fueran enviadas a las naciones. E irse a las naciones provocó que el mensaje fuera llevado a las naciones. Y cuando Dios los trate de alcanzar, van a estar en todas las naciones. Y en ese momento, cuando sujetó a las 10 tribus en desobediencia, a Judá lo mantuvo en casa y tuvo misericordia de ellos. Pero ¿cuándo viene el Mesías a Judá? Cuando viene el Mesías a Judá, sujeta en desobediencia a Judá y tiene misericordia de los que están en el exilio, y al final Pablo lo va a decir: Dios terminará teniendo misericordia de todos. En la Torá existe una provisión para el perdón de pecado de rebelión, y está en el libro de Levítico. Por eso es que es hermoso estudiar el libro de Levítico. Además, este libro tan maravilloso, el libro de Levítico, que es uno de los libros menos estudiados en todas las iglesias casi. Porque dicen, no, pero ese es para el pueblo antiguo, ahí eso ya no aplica, no es con nosotros. El libro de Levítico en hebreo se llama Vayikra, y Vayikra quiere decir y llamó. Aquí hay leyes de cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo, cómo tiene que ser un pastor, cómo tiene que ser un sacerdote, cómo son las leyes humanas, cómo son las leyes de alimentarias. Aquí hay un montón de cosas que provocan vida. Mira lo que dice aquí el pecado para el perdón de la rebelión. Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la va a esparcir sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y sus rebeliones y de todo su pecado. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Solamente había un día nacional para el perdón de los pecados. ¿Cuál
es este día que Dios estableció para perdonar la impiedad del pueblo de Israel. El día de Yom Kippur, el día del perdón. Este día se tomaba un macho cabrío y se lo desgollaba y se confesaban todos los pecados nacionales. Se degollaba el macho cabrío y la sangre se llevaba al lugar santísimo. Al arca del pacto, y se derramaba la sangre por la impiedad del pueblo de Israel, por la rebelión nacional. Así que ese macho cabrío es un símbolo de Yeshua que habría de morir por la rebelión del pueblo. Y si solamente Yom Kippur era el día del perdón nacional, la pregunta es, si el templo fue destruido por los romanos, ahora, ¿cómo puede ser perdonado el pueblo de Israel que está en el exilio y aquellos que han regresado? ¿Cómo pueden ser perdonados por su iniquidad si la única provisión que le da a la Torá está en Yom Kippur derramando la sangre del macho cabrío? Qué interesante, ¿verdad? Y qué curioso que después del Mesías el templo fue destruido. Y actualmente, si nos apegamos a la Torá, ¿cómo se le puede quitar el perdón a la nación si no hay templo? La única manera es por el Mesías sufriente, por aquel que vino a dar su vida por nosotros. Así que Él es la propiciación que vino a morir por los pecados de Israel, y no solo por los de Israel, sino por los de todo el mundo. Verso 27 del libro de Romanos dice, y aquí ya terminamos, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Verso 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Hablando del pueblo, la nación de Judá, los gentiles, que ya vimos quiénes son los gentiles. ¿Sí? Son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. ¿Cómo pues vosotros, o sea, los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes al Eterno, pero ahora habéis alcanzado misericordia? ¿Cuándo fueron desobedientes? En la época de Jeroboam, por la desobediencia de ellos. ¿Sí? Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque, óigalo bien, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todo. Aquí es cuando Pablo se queda en shock, y aquí es maravilloso. Hay una parte donde Mario Sabán relata, y Mario Sabán hace en una de sus conferencias, dice que este es el texto que más loco lo vuelve a Pablo. Y se queda pensando y pensando él, y Mario dice, si tú te conectas con este pasaje, con todo lo que Pablo está hablando, wow, cuando te conectas con la historia, con la profecía, no te queda más nada que decir, porque ya Pablo habló todo lo que estaba diciendo y lo que estaba revelando. En el verso 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuesen recompensados? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí Pablo cierra el tema del misterio de Israel y los gentiles. Ahora la pregunta para cerrar este tema y entrar en la parte final y la parte práctica de la carta es, ¿por qué Pablo, al decir, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Por qué cita a Isaías 40? Si tú no entiendes a los profetas y nunca leíste la Torá,
Nunca vas a entender que todos los apóstoles no escribieron nada nuevo. Ellos estaban hablando y trayendo a revelación los que los profetas hablaron. ¿Quién dijo esto? ¿Quién entendió la mente del Señor? Lo dijo Isaías en el capítulo 40. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eso lo vamos a ver en el día jueves, en donde vamos a estar aquí nuevamente para empezar desde Romanos 11:34 y ya darle el punto final y terminar con la epístola de Pablo. Que Yahweh les bendiga hermosa y poderosamente, que el bendito sea en este día maravilloso, ilumine tu vida, que en este día se abran los portales y las puertas del cielo y se derramen bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus anhelos, que esta enseñanza preciosa que Yahweh ha puesto sobre nosotros, sobre esta casa, hoy en este día pueda ser una bendición gigantesca para ti, que puedas seguir creciendo en amor, en perseverancia, en benignidad, que puedas seguir creciendo en eso maravilloso que se llama la revelación y la luz divina del Padre alumbrando tu corazón. Bendigo a todos los amados, a todos mis consiervos, a los pastores, a las pastoras, a los profetas. Bendigo a todos los amigos que están en las naciones esparcidos. Les imparto la bendición a todos mis hijos espirituales. Le doy gracias al bendito sea por todos y por cada uno de ellos, a todos los que tienen hambre y sed de aprender de la palabra, a todos aquellos que saben y se identifican con esta casa, con esta enseñanza de que no estamos queriendo imitar a nadie, mucho menos querer judaizar a nadie. Al contrario, estamos hablando la verdad de la palabra, estamos sacando a luz algo que nos fue confiado por el Padre para poder ser de bendición para todas las naciones. Amados míos, que el Eterno les bendiga rica y poderosamente en este día. Shalom Alejem, paz para todos vosotros.